Muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de abrir las puertas de la Biblioteca Nacional y de este auditorio Jorge Luis Borges para una nueva fecha de Cíclopes, este espacio que pensamos como una manera de poner en valor este fenómeno que se expande año a año, el de los ciclos literarios, y que subraya el aspecto social del hecho literario, que da cuenta de la literatura como un organismo vivo. Nos interesa poner el énfasis en eso y en tiempos como los que corren, poner atención en la escucha, en el encuentro, en el afecto que circula también en este tipo de espacios. Queremos agradecer. Bueno, primero agradecerles a todos y a todas por venir a nuestra querida Biblioteca Nacional. Bueno, también a Lía y a Patricia, coordinadoras de En la Punta de la Lengua, por aceptar la invitación de hacer este especial en la Biblioteca Nacional, y a todos los trabajadores y trabajadoras que hacen esto posible. Roxana y yo somos la cara visible de Cíclopes, pero hay atrás un montón de gente trabajando, de la gente que diseña los flyers, comunicación, la gente de cabina, camarógrafos. Y además este ciclo va a estar todo filmado, editado, y después en 10, 15 días va a estar subido a las páginas de YouTube de la Biblioteca Nacional, con la idea de que cualquier argentino o argentina de cualquier lugar del país pueda ver esto que vamos a disfrutar nosotros, y que no sea solamente una cosa de quienes vivimos en Buenos Aires. Así que le agradecemos, bueno, a todos por venir, y gracias en la Punta de la Lengua por aceptar, y bienvenidos. Queremos empezar este encuentro con un poema de Estela Figueroa para darles la bienvenida a En la Punta de la Lengua. En el hueco que hay entre mis pechos puse un puñado de tierra. En la tierra hundí la raíz de una enredadera. La enredadera empezó a crecer. Yo, desnuda en el patio de mi casa, me apoyé en un árbol. En poco tiempo estuve cubierta por hojas frescas y verdes. En poco tiempo la enredadera pasó a envolver al árbol. Yo pasé a ser árbol. Cuando llueve tomo agua, cuando hay viento tomo aire. Como nadie me ve, nadie más me hará daño. En la Punta de la Lengua es un ciclo nómade que peregrina entre librerías y galerías de arte, un laboratorio en vivo, un espacio de experimentación que busca el cruce entre palabra e imagen. Esta vez nos dejamos guiar por la terredad, un concepto que Eugenio Montejo, poeta venezolano, acuñó para nombrar esa raigambre de sentimientos que une al ser humano con su tierra y los seres que la habitan. Es desde la terredad que elegimos para proyectar Contrato con un árbol de tilo, un corto audiovisual del artista Vivi Calderaro. Siempre atentas a lo que se posa en la punta de la lengua, lo que no está totalmente dicho, lo que se está cocinando y se desborda, escritos que asoman a la superficie, otros que se siguen macerando o que volver a paladearlos los hace nuevos. El ciclo propone incluir voces que transitan desde hace tiempo, otras que recién están asomando, inéditas. Cada encuentro concluye con el apartado en altavoz, una invitación a ensayar o reflexionar sobre el corto proyectado. En esta ocasión tendremos el privilegio de escuchar algunos poemas escritos especialmente inspirados en este corto. Estamos muy felices de presentar el ciclo en nuestra querida Biblioteca Nacional y a quienes hoy nos van a acompañar con su arte y sus lecturas. Vivi Calderaro, Liliana Ponce, Aldana Gajero, Jackie Setón, Gaia Gordín, Julián López y Carla Maglio. Gracias, Yamil Dora y Roxana Artal, por la invitación. Somos Patricia Landen y Lía Chara, renovando una vez más el anhelo de presenciar una sucesión de contagios que vuela de lo visual a lo textual, en busca del goce de una deriva, con la escucha abierta,
deseando que las imágenes polinicen los textos, que las palabras y su música se esparzan como esporas, que encarnen unas en otras, que hagan brotar nuevos organismos y estallen contagios de sentido. Esperamos que la magia ocurra, que las palabras conversen como si se conocieran y que disfrutemos de lo que sea que vaya a suceder. Escribe la poeta uruguaya Edith Vera. Una vez que se ha pronunciado la palabra amapola, hay que dejar algo de tiempo para que se recomponga el aire y nuestro corazón.
Vivi Calderaro es artista y educadora transdisciplinaria. Vincula prácticas y teorías de arte, educación, tecnologías y medios y ecología para expandir las capacidades de percepción de sus audiencias y fomentar modos de vida ecocéntricos. Su obra circula internacionalmente desde 1995, intentando construir solidaridades ecológicas dentro y más allá de las esferas humanas. Sus caminatas participativas exploran hibridez, intervinculación y experiencias sensoriales multiespecie. Vivi trabaja colaborativamente desde hace más de una década con los grupos House of Time y The Coastal Reading Group, entre otros, investigando temas relacionados al tiempo y la temporalidad. También colabora con la bioregión del estuario del río Hudson, explorando el cruce entre lo humano y lo más que humano. Ha recibido premios y becas internacionalmente. Sus investigaciones y activismos se centran en acción climática y justicia medioambiental por medio de prácticas regenerativas de la tierra, la materia y las ideas. Actualmente trabaja como profesora de John Jay College of Criminal Justice de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en los departamentos de estudios interdisciplinarios y justicia medioambiental, y vive mayormente en Brooklyn. En este encuentro proyectamos Contrato con un árbol de tilo. Vamos a inaugurar la lectura con Liliana Ponce. Liliana es poeta, ensayista y traductora. Nació en Buenos Aires. Publicó los libros de poesía Trama Continua, primer premio Fondo Nacional de las Artes en 1976, Composición, Teoría de la Voz y el Sueño, Fudecara, Paseante y Huésped, y la plaqueta Atención, Intención, Poeta. Además de su labor poética y ensayística, es estudiosa de la escritura, la literatura y las religiones de Japón, en especial el budismo. Fue editora y partícipe del libro El Teatro No de Japón en 2002. Tradujo Mishima Kawabata, Correspondencia en 2003 y poesía clásica japonesa. Publicó numerosos trabajos sobre teatro y literatura de Japón en revistas literarias y de arte. La publicación de Boomerang Naturae, Poesía Reunida, de 1976 a 2022, vuelve a poner en circulación en un único volumen editado por MC varios poemarios inhallables como el inicial Trama Continua, Composición y Teoría de la Voz y el Sueño. Compartimos el poema Alegoría de la Mañana. Suena la hora de la adormidera. Vendrá sobre esta única mañana que, como un albor menor, asesta dardos de neblina. Y suena las 6, y es la hora de la dormidera, meciéndome. Lo fecundo es sereno, está oculto, la tierra húmeda, silenciosa. En la contratapa de Boomerang Naturae, Julián López destaca que los poemas de Ponce respiran con la potencia de la hondura, la sensibilidad y la belleza de la orfebre concentrada en su faena, porque vislumbra que en la minucia conmovedora del trabajo con la lengua hay un destino trascendente. Bienvenida, Liliana. Bueno, muchas gracias. Gracias a la invitación de Lía y Patricia. También hoy es una lectura, de algún modo, una especie de presentación oculta de mi poesía reunida, de la que me invitó la editorial a hacer presentación, pero preferí no hacerlo, así que de algún modo es esto. Y bueno, respecto de la película que vi, ya me la había pasado para verla en forma personal, mi reflexión es que toda relación que tenemos con la naturaleza es política. Así que bueno, los textos que elegí son míos, no están inspirados, ya estaban escritos, no están inspirados en la película, pero bueno, traté de reunir elementos de la naturaleza sobre todo. Bueno, el primero, el que da nombre a mi poesía reunida, Boomerang Naturae. Ahora que el desierto avanza, la sequía avanza, empezaste a recordar el lugar en que el hilo ovillado tiene la punta.
La sed impetuosa confía en su fin. En los escombros de los terrones desgrañados, lo exuberante es un sueño de afrenta. Talada está la selva para que crezca necesidad de opulencia, y los otros sean otros, siempre tenaces para atravesar el destino con sus dientes. Mi jardín salvaje. Mi jardín salvaje suspendido, hojas, hojarasca, raíces del gomero como estrellas o telarañas sobre el suelo. Mi jardín salvaje se abre o abre sus brotes al aire, horas tórridas y la siesta hipnótica. Creció la orquídea diminuta, la de lóbulos amarillos. Adherida al tronco creció, floreció, tan frágil. Los helechos esperan el rocío, se expanden pacientes en la húmeda sombra. Mi jardín salvaje arrulla los gorriones. Como tatuaje, la lagartija abraza el muro. Todavía duerme el fantasma del gato que hizo con el silencio una espiral, una sala, una escalera. Mi jardín salvaje vuela hacia el horizonte, se lleva tierra soleada y aroma de arena ciega. No hay viento ni habrá estaciones para este presente en la piedra. Árboles como monjes. Árboles como monjes sobre el jardín del monasterio. Sus siluetas silenciosas son formas del orgullo, la paciencia o la aceptación. Y el verde que la luz cambia, nuestros matices de sombras en sus hojas se convierten en escamas, estrellas, óvalos, plumas. La tarde cae hasta que el cielo se cierra y un velo invisible se lleva sus fantasmas. Arranqué las flores, arranqué las ramas. Fue cuando éramos como niños y llevábamos en brazos las hiedras. Ahora la estampa dibujada es el mapa en sepia. Escuchá atentamente, querido, escuchá el viento en las ventanas. Mira el cielo, la Vía Láctea. ¿Qué haremos caminando sin rumbo mientras la escalera se abre y cae en la grieta del desierto? ¿Vendrás conmigo para sujetarme? Ahora los dedos se escurren, tiembla el aire y la sangre sabe que la hora tiene su voz sincronizada. Dos voces. Ella dijo, allí la naturaleza es venerada, respetada, nos sentimos enlazados, pensamos en la unidad con ella, así lo vivimos. Tiembla la tierra, el mar arrasa, el poema se conforma, se teje, porque en el hambre y la sed y la pobreza el poema continúa. Ella dijo, hay una puerta o un biombo que separa su palabra de mi boca. La puerta está cerrada, el biombo está abierto, desplegado, y allá su voz y aquí mi lamento, al ver en las garras la tiza que dibuja el círculo. La puerta está cerrada, el biombo abierto y yo, a bocanadas, trato de respirar, de ver en la pantalla lo que dejó el día, el caballo yendo a galope de montaña. Ella dijo que perdió a mi amigo, que dejó mensaje, que lo recuerda sin lágrimas. Mira la luna crece como el mundo. Y yo digo, ¿qué mundo? Ese de caparazón de miel, tan nada y también Dios. Bueno, y ahora dos
poemas nuevos que no están en la poesía reunida. Ese no estar. Ese no estar, el estado de todos los finales, el gran enigma del después. Y ya lo antes, falsa sustancia de disolución, convulsiones de un aire que respiran. ¿Y será la nada indefinible? ¿Y será definitiva quietud aún no imaginada? Narcolepsia y todas las palabras se hacen distantes, como sentir en la piel y quebrar las agujas en los huesos, mientras otros todavía ven y el tiempo fluye en los cambios. Fluyen días desmesurados que arrasan arenas y arman dunas con terrones como panes mojados que se convierten en sábanas frías. Y el último. Y de pronto con temor. Y de pronto con temor vi su rostro y preguntó: ¿a dónde van los pájaros cuando hay tormenta? Miré sus ojos, una cigüeña o un cisne, transformándose tal vez por el hechizo del zorzal. Caía la lluvia que se mezclaba con la neblina, la fragilidad de los desamparados. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora tengo que presentar a la poeta que continúa. Aldana Gallero nació en Buenos Aires, es poeta y profesora de lengua y literatura, publicó los libros de poesía Guirnalda, Fuegos Artificiales y Silencio Pez, además de formar parte de antologías. Participó de varios encuentros nacionales en distintas provincias de Argentina, del 10º Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires en 2015 y del 33º Festival Internacional de Poesía Trois-Rivières, Canadá, 2017. Organizó y coordinó ciclos y mesas de lectura en torno a la poesía. Coordinó talleres literarios. Desde 2010 forma parte de la comisión directiva de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, SEA. Sus poemas han sido publicados en diversos medios nacionales e internacionales y traducidos a varios idiomas. Actualmente se encuentra trabajando en 2 poemarios y en su tesis de maestría sobre la obra del poeta argentino Alberto Spumberg. La constante que atraviesa y vincula su obra, dice Isabel Basalo, es la pregunta inquietante por el propio ser, que intenta darse forma en un mundo que es extraño al yo. De Guirnalda. ¿Hacia dónde mira la casa? Le dio la espalda al desierto y solo ve el mecerse de la gente. El tiempo, andando junto con los pasos, es un tiempo claro, como el de los astros, continuo. Un acto de fe ha inundado los espacios y sigue sin tocarme. Todavía escucho el grito de partida. Alguien dijo que había que correr, pero sacamos el dedo y nos damos cuenta que es verdad lo que dicen las hojas. Todo es quietud y escuchamos el grito. Sopló el viento y había que danzar con él. Se dijo la palabra y hubo que tomarla. Desplazando instantes hacia otro momento donde sea posible. He sacudido la intención, se ha despertado y busca. Lleva el brillo de lentejuelas. Lentas, lentamente, homenajean al lila y se inclinan de amarillo. La danza ha comenzado. Lenta, lentamente, es posible.
de fuegos artificiales, marqué 3. Un poco más acá, un poco más acá. ¿Ves? Justo en este punto no nos entendemos. ¿Y qué si ahora quiero mi pedacito de cielo? El este, aguijón dulce de los mortales, todo el este para mí, todo el este, y un poco de piedad. Y ahora paso al último libro publicado, que marqué algunos más. Cuando pregunté por el aroma dulce de la sangre, hablaba de una comunión en la que fuese posible. Ahora estamos en tiempo de recolección y no hay. Donde la palabra no existe, burbujas, aisladas corrientes, acercan, sumergen, lazos que resbalan, nos tocan. Despacio, muy despacio, que el lenguaje no nos arrastre hacia otro ritmo, como película muda, luminosa, aunque sea la noche y sea oscuro, a color. Despacio, eso, exactamente eso, un silencio pez. En la arena, trazos minúsculos, pienso que hay una escritura, un secreto pregonado, una y otra vez se lo lleva el mar, el viento. Tenaces, ellos vuelven a decir, lo efímero representado en granos. ¿Y qué hacen los cangrejos buscando la eternidad? Tendí un manto hace muchos años, una araña que ha tejido, sin darse cuenta, la gran estructura. Sin esperar víctimas he pasado. La piedad mostró sus grietas y en el centro me amaqué. Fuera de la red, el vértigo a destiempo. Alguien dijo que había ovejas en el cielo y yo amé los lobos. En la pendiente crecen y crecen casas habitadas por una multitud de almas equilibristas. Sobre sus poros, en subidas y bajadas, los destinos se trazan. Por la noche se confunde con estrellas el camino. Y cuando es la lluvia, la fuerte lluvia, desaparecen en la tierra. Y el último. El aroma me lleva casi 30 años atrás. Su sabor atraviesa un océano de mares. Sucede con las moras. Actualizan el recuerdo, establecen lazos. Es como oler el tiempo y que su perfume pase a ser otra forma de encontrarse. Muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar a Jackie Setom. Nació en Buenos Aires, es poeta, docente, traductor y crítico literario, autor de los poemarios Quirurgia, de Editorial Paradiso, Niñas, La experiencia de lo espléndido, Nombres propios, La educación musical, Les Lejá, El beso y su último libro, Langosta, todos estos editados por Bajo la Luna. Recientemente se publicaron en la revista Por el Camino de Puan una serie de poemas titulados La Casa. Comparto unos versos del último libro publicado, Langosta. Entrego mi cuerpo quieto, en servidumbre al sol. Ya no habrá más vuelo rasante, ni silbido que rasgue el silencio de este desierto. No habrá forma ni esqueleto. Me iré secando, como este viento caliente,
sin cielo ni montañas. Dice Sonia Scarabelli, la minuciosa condición de un cuerpo atravesado por el misterio de volverse una insólita, múltiple otredad. También tradujo con Sergio Weisman El pasaje interior de Mirta Rosenberg y La velocidad de las tinieblas de Muriel Rukeyser. Dirigió varias colecciones de divulgación literaria y de poesía. Es profesor de la carrera de Comunicaciones en la UBA. Y cito a Sandro Barrela. En cada uno de sus libros, de los libros de Cetón, hay una unidad, una decidida voluntad por sostener un universo autónomo que forman series y en cada uno se hacen presente ciertas constantes vitales. Los hijos, el padre, la pasión amorosa. Jackie dirige junto a Juan Pablo Fernández el ciclo de poesía Fantasmas en la Casona. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, Pati y Lía. Y bueno, voy a leer unos poemas vinculados un poquito con el corto. Y por afuera ramaje oscuro, el tacto y útil el corazón. Mirta Rosenberg, El tilo. Atado al palo mayor de este monte de olivos, te observo pasar, querida amiga, con tus frágiles alas. Cantás muy suave, endulzás el oído hasta que pierdo la cordura. Vida mía, no tengo nombre, ni visión, ni palabra, y solo tu boca pegada en mi oído me da su aliento. Por favor, insisto, a modo de rezo, abrázame fuerte, para que insomne llore toda la noche, sin parar. El jardín es quien domina en esta instancia de tu velado silencio. Dibujan las madreselvas sus ramas y sus flores, sus hojas y sus plagas. No sabemos, mi vida, cómo crecerán ni hacia dónde subirán o girarán con su lenta marcha, pero yo, dedos las guío, trato de que me sigan en su firme y paciente camino. Me abrazo a este retoño de cerezo que sigue sin brotes, porque aún no sabe, crédulo, si será árbol. Yo le hablo, le susurro tiernas palabras para que se sienta, estimado en su desnudez. Querido amigo, te regalarán los dioses de la primavera algunas hojas, tímidas ramas, pequeñas flores. La brisa del atardecer mueve despacio tu incierta delgadez. Nos hacemos compañía en esta soledad del silencio, del frío y la oscuridad. Tilo sos. Perdón, voy a estar más cómodo acá. Tilo sos. Ahí estás, perdón, Tilo sos, 1. Ahí estás. Das sombra y esperas con tu copa al viento y nada, nada detiene ese andar fijo y de pie con tu follaje agitado, puro estremecimiento, roce a secas de hoja sobre hoja. En ese acumular fuerza y no das luz, porque pasa el sol entre tus ramas, verdes y pardas, y te entremoves de a poco, generoso, sin cesar ni entender, porque tu magnificencia o tu sombra abierta es perpetua. 2. ¿Vas a ayudarme a desplegar mi cuerpo, mi espíritu inquieto, o a despejar estas nubes que te rodean? Mientras corre el viento y te acaricia brisa que imanta fuego, fuego que irradia, sin sol mi cuerpo, y se mueve y mueve como vos, y gira, y los músculos van de un lado a otro lado, porque no te voy a mirar, voy a cerrar los ojos y a perfumarme. En vos, vapor dulce, hasta la última gota de mi esfuerzo antes de que pueda respirar. 3. Me decís,
Soy también estos ramilletes de flores, de blanco jazmín y acampanadas. ¿Vas a apaciguarte tierna y quebradiza a la caída de cada día? Acá, húmedas y aterciopeladas, me acaricias luminosa y suave perdida entre mis dedos, con tus hojas acorazonadas, aserradas, pardas y verdes, que caen en mis manos. ¿Vas a protegerme durante cada una de mis noches? Soy retoño fiel de este silencio, de este servir al aire o de esta brisa, sonido de roce, de hoja sobre hoja, ahora como una sonrisa, porque sobre mí estás cuerpo a cuerpo, con tu tronco y tu copa, que me abraza al calor de su fuego incandescente. 4. Como un hábito o un dar, sin cálculo, tomar la azada, o mejor un rastrillo, aplastar la mala hierba, o desmalezo a solas, sin prisas ni pausas, el sotobosque, no es solo cuestión de repetir sonidos, o de inclinar el cuerpo, un día hacia el este, otro hacia el oeste, en silencio como un rito, y cuidarte. Se trata lentamente de ajustar la danza de los brazos, abrir y cerrarlos como alas, relajar y volver a tensar los músculos, las manos, las piernas y los pies, todo al mismo tiempo, en un pas de deux, con la herramienta que mejor se presta a este baile del roce. 5. Son los pasos medidos y perdidos en esta coreografía solitaria donde vos, desde tu tronco, parduzco y áspero, me tomás de la cintura, me haces girar de vez en vez como un trompo, siguiendo la rotación del sol entre tus ramas, porque no se detiene nuestro andar sobre el mismo fleje. 6. Y luego es la lluvia de grama amarilla y verde, o la maleza loca nacida de entresijos, sin ton ni son, que te cubre y te aborda y no te deja respirar, y así a cada golpe de azada un viento que empuja y barre lo que mi cuerpo en movimiento provoca, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Agito y limpio mi tilo mío para que puedas labrar sin ropas. Quedás casi desnudo y yo te abrazo, manco con mi boca y mis dientes, las iniciales de ese nombre, en tu tronco de reseca piel rugosa y quebradiza, solo en mí. 7. Y último. Tilo rugoso, te quiero como sos. Tilo agrietado, te rezo como sos. El bosque se abre a la sombra de tu denso tramaje oscuro, como mis brazos se abren a tu corona, luminosa y quieta. Yo a la vera de tu corteza casi ausente suspiro, mientras seguimos girando sin parar, en tu entresuelo, vacío, en duelo, sin parar. Muchas gracias. Gaia Gordín es poeta, pintora y fotógrafa. Aún inédita en las letras, estudia la licenciatura en fotografía en la USAM y enseña dibujo y pintura en el taller Miniartistas. Es aprendiz de la pintora Florencia Botlink. Todos los domingos va al barrio de La Boca a continuar su ensayo fotográfico sobre Boca Juniors. Asistió al taller de poesía de Verónica Pérez Arango, quien dice acerca de su escritura: Gaia nos lleva a ser testigos de movimientos de pasaje por recovecos, cuevas, agujeros, escaleras y pasillos exuberantes. Nos trasladamos al descubrimiento de una erótica del cuerpo, la cultura y la naturaleza. Gaia. Gracias. Uy, la luz. Bueno, gracias a Lía y a Patti por invitarme. Estoy muy contenta y muy honrada de estar acá. Elegí los poemas propios que me resonaban con el corto de Vivi, a quien conozco y quiero mucho. Sin más preámbulo. Destruyo las plantas, olvido levemente darle su lluvia. Su feminidad quieta, de tan armónica, ostentosa, no parece inmutarme. Las asesino sin piedad.
Luego las vuelvo a crecer, acompaño esa floración, fatua, así una y otra vez. El pez con suavidad camina entre los juncos. Es esbelto y tiene piernas largas de madera. Sigiloso no hace notar que salió del agua y llora, hilos marrones de espuma. Los pastos se deforman a su pasar holgado, flores y criaturas se reverencian. Cuando pasea el pez de día, pez nocturno, carga su incógnita. Subimos la montaña. Al final del sendero hay una iglesia pequeñísima de ladrillos y moho. Hombres balbucean, agua bendita y palabras. Más allá el bosque, se ensancha la colina, cavernas bajo las raíces de los árboles y todo está cubierto de musgo. En un charco de agua, el espejo corpuscular. Ella me dice que antes, donde hay piedra, había un río. ¿Qué pasó?, le pregunto. No sabemos. Me descalzo y trepo una piedra. Ella vuelve a la iglesia, pero vendrá pronto. Entonces cierro los ojos. ¿Cómo suena un río que no está? Chasquido de fuego, hojas secas de escarcha, el ulular enorme y transparente. Canta el río, los sirenos con sus campanas. Cuando despierto ella volvió. Me atrapó íntima y le confieso. Conocí a los muchachos que hacen sonar el río. De las maravillas que hay en su casa, mi favorita, la terraza minúscula, con plantines de salvia, menta, lavanda, yuyos no al azar, cada uno tiene un nombre preciso. Él casi no sale más que para regar las plantas. Hay 2 reposeras y antes se tiraba a tomar sol junto a ella. Era un ritual plácido así, cuando los huesos pesan y hay que descansar y estar al sol, anticiparse de a 2. Ahora si no hay 2, no hay 1. Él se niega al sol. Aún así riega los yuyos, todos con un nombre distinto, todos los nombres menos el de ella. Lanzo 2 astas de vidrio soplado, pedazos rotos de una lámpara veneciana, en recuerdo de todas las botellas, el licor de helecho, cuántas hojas moribundas tuve que arrancar para destilar un frasquito tan solo, un frasquito bebido en la noche, en una cama como esta, así sin compañía, con el miedo a que viniera alguien o no viniera nadie, así en la sábana con un cuerpo, sin brújula. 600 metros sobre el mar. Es un decir, acá no hay mar en Misiones. Ella me presta botas altas, bailan un poco sobre mi pie. Hay que pasar por un bosque de robles, lo único que fue plantado. El resto monte virgen. Ella explica cada planta. Yo sé las formas de las hojas, no los nombres. Está el mamón, el banano, la libélula, el mosquito de piernas largas. Ahora hay que subir un caminito. El plástico de las botas empieza a trazar una línea viva de ardor sobre mi pantorrilla. Encontré algo, le grito, la cáscara de un caracol de tierra, grande la palma de mi mano. Tiene un agujero, lo rosa de adentro, parece que está sacando la lengua. Lo llevo en la mochila. Vinimos a conocer su planta, la que mandó a sembrar, un arbusto flecoso, citronela, solo si lo estrujas larga olor. Quisiera plantar acá mi caracol para ver qué forma tendrían sus tentáculos. Recolecto objetos de a poco para mi casa próxima. Hasta ahora tengo una lámpara con forma de jaguar, la mesa de luz enana con el primer cajón trabado, un portavelas de vidrio, el móvil de caracoles colgando, 2 cajas pequeñas para el collar de amatista y perla falsa, la cadena de acero cobrizo, el anillo de cerámica con un trébol y un velador de mostacillas que caen. No sé qué gajo robarme de la calle para poner en el florero rosa. Elijo una especie de ramita, sin hojas, gruesa. Se llama hombre desnudo. ¿El último? No, mentira. Antes. Cuando tomo el tren participo.
dulce y ansiosa, satén, en las papilas gustativas. Por la ventana participo, así sin más, de una ondulación. Las tipas enceguecen sus ramas hacia un punto. Hay casas enormes y silencio, solo, el trac-trac del tren que me lleva en línea recta a un suburbio brillante. Los bichos nacen en los agujeros del alambrado, colinas de asfalto. Me contento y hago un grafiti tosco con mi nombre, fútil gesto en sí mismo, para atraer algo acá, de mi ciudad verde petróleo, tan incrustada en las venas. Toda su vida vivió en un cuarto, con escaleras de madera y un perro amarillo de pelo encrespado. Te llevo a conocer mi lugar favorito, un lugar secreto, me susurra. Una calle que sube, soy nueva en este barrio, no hay nadie, los muros son altos. Dice que al final hay un jardín grisáceo de olivos en flor. Comienza a anochecer, desaparece ese dejo anaranjado de luz, termina el camino y una gran decepción, el jardín está cerrado. No importa, vamos a otro lugar. ¿Secreto también? Sí, solo lo conoce ella, el patio de un museo, un agujero en el alambrado, pasadizo de hojas secas, agachadas y un claro redondo. Aparece el pasto, está teñido de latas de cerveza y vidrios, esmeralda, colillas de cigarro, bolsas de basura transparentes. Se tira en el pasto a fumar, tan hermosa y ojos verdes, se empiezan a achinar, delineados con sombras finas. La fotografío con la mente y torpe, comienzo a hablar de la belleza, de este basural magnífico, de una conexión con la naturaleza. Gracias. Bueno, ahora voy a presentar a Julián López, a quien mucho admiro personalmente. Julián López nació en la ciudad de Buenos Aires, escritor, poeta y docente en la Universidad Nacional de las Artes. Coordina talleres de escritura y desde 2006 codirige junto a Selva Almada y Alejandra Sina el icónico ciclo literario Carne Argentina. Es autor de Una muchacha muy bella, La ilusión de los mamíferos y El bosque infinitesimal, y de sus poemarios Bien amado y Meteoro. Entremos por unos segundos al universo Meteoro. ¿Qué era entonces la belleza? Un hilo que me ataba la mirada, a lo que había visto, a lo que habías querido. ¿Qué era entonces? Un nudo que anudaba la fidelidad, el plan para atarnos con certeza, no volarnos en el viento del espacio, porque la especie es frágil, porque las tribus están amenazadas, el fuego arrecia. La belleza era estar una a otro, todos anudados, el hilo de entrenos, en cada sitio un lazo tremendo, de una en otra, que era, todos, la belleza. Compartimos un fragmento de su primera novela, Una muchacha muy bella. Hay una luz oscura, podría decir que azulina, una luz que define los perímetros del mundo como creo no haber visto en otro tipo de ambientes. Como si ciertas hojas refractaran una opacidad que reluce y tradujeran la luminosidad de una manera más material, granulosa. Escribe María Moreno, con una prosa finísima y una amorosidad de detalles propia de la letanía, pero también del poeta. Julián López ha escrito un libro inolvidable. Dice Julián López, siempre escribo lo mismo, son todas historias de amor. Hola, buenas noches. Gracias, Pati Lía, por la invitación entre tan distinguidos colegas. Hay un tilo enorme que tiembla frente a la marea. Voy a cegar cada una de sus hojas para ver qué escribe lo que escribe. La palabra tantea el borde, más allá del borde y más allá. Animarse a la marea del tilo y existir lo suficiente para poder acariciarlo como a un cachorro. Leer para perderse. Que un Prometeo inverso nos deje descansar. No es verdad que queríamos luz. Queríamos echarnos a errar en la penumbra, practicar el oscuro saber de las tientas, la tarea posible, cuidar la veladura.
Una hoja de tilo dice, lo más hermoso es la antropología. Una hoja de la marea discrecional escucha París 8, la Sorbonne. Una hoja de la espuma seminal adviene para traducir lo dicho. La antropología es el terror, sombra de la sombra, el mundo. Vino el mar y perdí el sentido. Mientras caía en la arena, en las ruinas del planeta, siempre anterior, vi mi casa y vi las olas, la marea, el clamor de un boleto impago que volvía. Vi llegar a la infantería de la espuma y detrás al cuerpo marino y portentoso. Vi que venía y se llevaba a lo profundo, a lo más alto de la superficie, las superficies de mi casa. Cubiertos y manteles, cuadros, urnas de ceniza, papeles floreados que vestían muros, láminas de pintura clara como un retén de luz para los cuartos, voiles que hicieron de mi casa un pájaro. Veo deslumbrado, dije mientras mi posición caía, cómo se escurren mis juguetes, mis documentos secretos, la colección innumerable de cartas sin destino, la sutura perdida, los retazos absurdos que conservé para olvidar, imágenes de imágenes, cada cosa que había atesorado. No era furia lo que llegaba, implacable y dulce, era solo una irreconocible persistencia, una bestia lenta y eficaz, irónica, cavaba en la materia con restos de alga y garra suave, y la casa se ahuecaba con poros que la abrían, los zapatos se iban en un orden raro, tan prolijo que no parecía real, de a pares como habían vivido. Primero las sandalias y lo leve, después sucesivos, los más graves salían de las habitaciones, se arremolinaban en un minuete insólito frente al umbral de poca luz entre las aguas, iban a perderse en la corriente oscura. Me pregunté mientras caía a qué amo adoré alguna vez para cubrirme los pies con esa arquitectura bárbara. Tanto espamento para no errar desnudo, cordones y ojalillos, suela, costuras y cemento, puntas de acero, taloneras, versos y reversos, espumas para el confort y garantía, para meterse en el tiempo y salir indemne. ¿A qué amo le di eso? ¿Al Dios de lo posible acaso? ¿Al que imaginé en la duermevela? ¿Al que degradé por un significado? ¿Al Dios de lo real acaso? Mientras me derrumbaba en lo anterior, en la arena ruinosa de las ruinas, pude oír el chirrido de los goznes, puertas y ventanas se desencajaban por el paso invisible de mareas, de contramareas, ventanas y puertas se hacían levadizas, dejaban entrar al agua para que se hiciera agua, los afeites de mi casa se diluían sin remedio. Viene el mar, dije, lo vislumbro en la inconsciencia, un futuro que llega del pasado acecha los cimientos. Casa e intemperie serán, casa e intemperie. No hay nada de lo que hay. Es el agua que vislumbré cuando mi posición caía. Caer al fin, restar arena, ir a lo anterior de la escena original, al azar capturado, por la porfía de la errancia, por la falla de mi boca. Digo casa y se dice mar, digo mar, lo dicho dice casa. Cuando por fin termine de caer, voy a escribir sobre la arena la palabra que vuelve y se disuelve. Voy cayendo, mi casa está hecha de intemperie, una forma de existencia que me grita y no me suelta. ¿Hasta cuándo va a insistir esta marea? El sol llega a la marea de un tilo enorme y quieto que tiembla. Es otoño en Buenos Aires. Es la tarde de luz entre los edificios, contramarea del mundo que ilumina por un rato. Me asomo al vaivén para aprovechar la hora radiante, suspendida, un entretiempo líquido de bordes imprecisos. En la casa de la infancia había un pisapapeles de vidrio. En la casa de la infancia había un pisapapeles de vidrio,
una cúpula de lisura perfecta que me enfurecía. A los 12 intenté estrellarlo contra el piso. Logré inscribirle una pequeña fisura en la superficie inobjetable y entrar a lo perdido. Ahora sí, compañero de las cosas. Antes de lo anterior, antes de que el tilo deje de temblar, antes de que la manada opaca atraviese el living en silencio, un sinfín de lomos sobre los que dejarse caer en el tilo. Antes. Muchas gracias. Carla Maglio nació y vive en la ciudad de Buenos Aires, trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde estudió la carrera de Historia. Fue programadora de Cine Migrante, productora general del DOC Buenos Aires. Actualmente colabora con otros encuentros y festivales de cine dentro y fuera de la Argentina. Publica ocasionalmente en No Viste Nada y ha colaborado en medios como Con los Ojos Abiertos de Argentina, La Fuga de Chile, El Cine probablemente de México y en el volumen El Folio en Blanco o Cómo imaginar una hipotética antihistoria del cine, editado por Carlos Losilla. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias a Patti, a Lía, a la Biblioteca Nacional por la invitación. Qué difícil este cambio de registro ahora, porque estos no son poemas. Y además, cuando uno recibe una invitación así, con tanta anticipación, todas las semanas se le ocurre una idea mejor, brillante para entrar. La última es leerles un parrafito, entrarle por acá, por un parrafito de Cassandra de Christa Wolf. Cassandra, la troyana que podía ver el futuro, pero nadie le creía. Que yo decía la verdad, que ustedes no querían escucharme, eso lo difundió el enemigo. No por maldad, no podían entenderlo de otra manera. Para los griegos existe solo la verdad o mentira, correcto o falso, victoria o derrota, amigo o enemigo, vida o muerte. Ellos piensan de forma diferente. Lo que no se ve, huele, escucha o palpa no tiene existencia. Lo otro, lo tercero, que según su opinión ni siquiera existe, es siempre excluido. Lo vivo y sonriente, capaz de regenerarse una y otra vez. Lo indiviso, el espíritu en la vida en el espíritu. Ellos lo aplastan entre sus precisas distinciones. Anquises opinó un día que el don de la sensibilidad podría haber sido para ellos más importante que la invención del maldito hierro, para que no aplicaran los férreos conceptos del bien y del mal, no solo a sí mismos, sino también, por ejemplo, a nosotros. La verdad es que lo leí porque me reencontré con la novela hace poco, después de mucho tiempo, y tenía ganas de leerlo, pero digamos que hay una conexión. La que habla es Cassandra, es ella, es la hija de Príamo, pero sobre todo lo leí porque me parece que en el video hay algo griego y hay algo troyano. La Bibi que trabaja y que sale en el cuadro es griega y la Bibi que filma es troyana, digamos. No sé si vieron esas brisnas de pasto que mientras Bibi y Guadaña saltan hacia nosotros o hacia cualquier lado fuera del cuadro. No sabemos a dónde, a veces tampoco se ve bien desde dónde, aunque sabemos que vienen del trabajo de Bibi. A esas brisnas las llamamos desecho. Es lo que sobra, lo que se tira. No es el producto del trabajo, sino decimos que es un subproducto, algo no deseado, no buscado. Sin embargo, esas brisnas son tanto el producto de trabajo de Bibi como el círculo despejado alrededor del tilo, ni más ni menos, igual que el humo que sale o salía de las refinerías termoeléctricas y otras industrias, no es menos el producto del trabajo humano que la energía y los bienes que ellas fabrican, o como la modificación del balance hídrico y la salinización del suelo son también productos de la extracción del litio, aunque no los reconozcamos. Pero esto lo pensé después. Al principio me fijé en las brisnas, perdón,
porque me parecieron bellas y porque el modo en que escapaban al cuadro y a la comprensión inmediata también me pareció bello o misterioso, o la clase de cosa que hace que algo que se filma o se graba sea o lo llamemos cine y no un producto audiovisual o un contenido. No sé qué significa para ustedes cine, pero me gustaría poder conversar, ¿no? Pero seguro no va a haber tiempo. Pero bueno, para mí algo es cine cuando aparecen cosas como esas briznas de pasto, algo que hasta en la más sencilla y real de las imágenes que se mueven preserva un misterio o hace que nos preguntemos, que nos inquietemos por otra cosa que no está a la vista. Claro que no son solo las briznas. La primera vez que vi este video de Vivi no presté mucha atención a la cuestión del contrato, no porque se me haya pasado por alto, porque es muy evidente, esa imposición está desde el título, pero antes de pensar en eso, ya el encuadre, la luz, una incertidumbre acerca de lo que iba a pasar, habían hecho su trabajo sensible. Y enseguida me pareció que el video me gustaba. Pero bueno, el gusto no basta para venir acá a tratar de conversar algo con ustedes. Hay que entender por qué nos gusta, cómo está hecho, para que nos guste. Esta película está hecha de unos 15 o 16 planos y 6 o 7 encuadres a los que llamaría a todos justos, aunque un árbol obliga a redefinir también las escalas de encuadres, ¿no? ¿Qué diría uno que es un primerísimo primer plano de un tilo? La verdad no sé, y no me quiero ir por las ramas, pero bueno, está hecha de eso, de 15 o 16 planos y unos 7 encuadres, y está hecha sobre todo de ritmo, un ritmo marcado por el paso del día y por el desplazamiento de Vivi y de la cámara en torno al tilo. El tiempo pasa, lo sabemos porque la zona desmalezada se ensancha, pero por otro lado, la repetición de los movimientos, los cambios de encuadres que duplican una misma escena a uno y otro lado del tilo, la luz de verano que cae a pique y no nos deja adivinar la hora del todo eso sugiere también una cierta inmovilidad. Una inmovilidad en movimiento o una recurrencia, porque el desplazamiento de Vivi y de la cámara es circular. Y también porque es como si el día mismo caminara alrededor del tilo, aunque no es realmente un día, sino que son 8 horas, es exactamente una jornada laboral, que como diría Fassbinder, no hacen un día, 8 horas no hacen un día, decía. Pero bueno, este día se hace de 8 horas caminando. Y para Vivi el paso, el caminar es muy importante. Si no me creen, pueden mirar otras obras suyas, algunas más recientes, pero por ejemplo una que les recomiendo que vean, está en línea, que es de 2001, se llama Double Distance. Y sobre ese trabajo suyo, Vivi dice algo así, por suerte no está acá para corregirme por si la cito mal, como que siempre se camina literal o figuradamente en la imaginación para hacer de un lugar un hogar o para volver al hogar, pero solo para encontrarlo transformado, como otra cosa. No sé si cuando Vivi hizo este contrato con el tilo, que es muy distinto a aquel otro trabajo que creo que era el Super 8 además, estaba pensando que era otra forma de hacer o decir lo mismo, pero para mí el hilo es bien visible. De modo que hay un trabajo de orden, de distinción, de trazado de límite. Vivi construye un dispositivo muy férreo en esos breves 6 minutos, sin el que no tendríamos esa sensación de justeza en cada imagen, ni disfrutaríamos de la cadencia, del ritmo, y quizá tampoco nos remitiría a la idea de hogar y de pérdida o de recuperación. Y por otro lado están las briznas, que vuelan como papel picado, brillantes o que parecen puros píxeles, y que por eso, por sus destellos movedizos, son inesperadamente bellas. Esas briznas son precisamente los restos de otras vidas que Vivi sacrificó para conseguirse la sombra y los beneficios del tilo. Pero el pasto aniquilado vuelve, y vuelve de 1000 maneras no controladas y no controlables, a ocupar, como sea, el sitio del que fue expulsado con violencia. Y es ahí, justo ahí, donde hay una belleza que todo el dispositivo por sí solo no podía garantizar. Un dispositivo de control absoluto, reforzado además por el espinoso asunto del contrato con el tilo. Hace un par de días me enteré de que el ecosistema se llama del Mar Menor en España le han dado personería jurídica, es decir, se le reconoce agencia y por lo tanto unos tutores y demás. Bueno, no me quiero meter con eso, ni siquiera considerándolo como una butad. Pero sí hay algo en la forma del contrato y en la rigidez del dispositivo que me interesa más, que es el problema de la libertad, en general y en el arte. Y me interesa más aún ahora, en este momento,
porque todos los días decimos y escuchamos decir que resignamos la palabra libertad en manos de los que no la conocen y de los que la mancillan continuamente y sin límites, y quizá recuperarla no sea solo la tarea de grandes sistemas de pensamiento ni de grandes iniciativas políticas, sino también la nuestra de todos los días, como conversar acá y decir estas cosas. Como yo quería hacer una... Sí, igual me pueden parar ahí, no sé, los organizadores, pero quería hacer una comparación con la película La Libertad de Lisandro Alonso, que es de 2001, muy cercana a la de Bibi, pero no va a haber tiempo. De hecho, este texto se llamaba La Libertad, no existe, mi amor, pero vamos a saltear todo eso porque creo que debo estar seguro excedida. Entonces, sí quiero citar a un cineasta brasileño muy genial, Eduardo Coutinho, que decía que la libertad viene de sujetarse a las reglas del mundo que uno crea. Él decía, uno se impone a sí mismo las reglas y el hecho de escoger la propia prisión nos da una libertad absoluta. Esta es una idea bastante buena de libertad en el arte, por lo menos. Siempre que exista también una brecha, siempre que no nos asuste que algo se escape, siempre que existan las briznas de pasto, los pixeles voladores, que se reconozca también a lo guadañado. El video de Bibi trabaja con el producto y con el subproducto negado, con lo que está en el cuadro, control absoluto, y con lo que se le escapa. Sabe que cerrar un círculo total y perfecto es imposible y que bajo nuestras condiciones tampoco es deseable. Y no renuncia al sueño de una cosa, hace pasar la imagen de otra cosa, y es por eso que me gusta. Gracias. Mi historia con los tilos data de mi infancia. Mis abuelos maternos tenían, la casa todavía existe y todavía está en la familia, una isla en el delta del Tigre, en el delta del Paraná, en donde había un tilo enorme que yo no sabía. Muchos de los nombres de los árboles los recuerdo de la infancia y bueno, siempre tuve muy presente ese tilo, primero porque era enorme y segundo porque mi abuela nos daba té de tilo a la noche para ponernos a dormir, para que nos tranquilizáramos después de todo el día de andar chapoteando y correteando por ahí. Y siempre fue como mi iniciación a que las plantas pueden ser medicinales y como que las plantas tienen una relación curativa y esas cosas y nada, me quedó siempre. Ese verano, en el julio del 2005, me habían invitado a una residencia muy experimental. Yo vivo en Nueva York y la residencia era de gente que, más o menos, mucha de la gente vivía en Nueva York también, pero era de alguien que tenía como un campo muy grande a 2 horas de la ciudad, al norte, y se les ocurrió invitar a otros artistas o 3 artistas a hacer un mes de residencia, estar ahí todos juntos y trabajar y ver qué nos pasaba. Y inicialmente yo no tenía mucha idea porque era una residencia experimental y en general cuando voy a las residencias trato de no tener mucha expectativa de lo que voy a hacer. Como trato de llegar y ver qué me pasa en el lugar y qué hay. Y entonces, así como caminando y buscando y viendo, me encontré con este tilo, que de hecho estaba como arriba de una colina y como solo en la colina. Había otros árboles, pero había un prado muy grande y estaba como el tilo ese grande, solito ahí. Y medio como que me llamó, así fue, como esa inspiración, digamos. No lo busqué, apareció. Y la otra conexión con mi infancia y con el Tigre y con mis abuelos es que mi abuelo, yo recuerdo a mi abuelo que siempre salía tempranísimo a las 6 de la mañana o cuando recién salía el sol en el verano a guadañar al monte. Y entonces la otra conexión, digamos, de la acción esta de cuidado o de trabajar el campo, fue también pensar, bueno, ¿qué hago? Y se me apareció también la guadaña de mi abuelo y yo no había llevado una guadaña a la residencia. Y entonces me fui a una ferretería en un pueblo y pregunté, es más, creo que ni sabía el nombre de guadaña en inglés, lo tuve que buscar, y pregunté y tenían una guadaña distinta de lo que para nosotros es una guadaña, pero es la misma función, digamos, es un diseño distinto, pero tiene la misma función. Y bueno, y ahí me puse a pensar qué hacer. Lo que yo quería era como crear una relación de reciprocidad, en donde hubiera una relación
donde yo pudiera darle algo al tilo, más que pensar al tilo como un recurso, ¿no? Natural, que es un poco como se lo piensa desde una perspectiva medio cientificista o objetivante. Y entonces la idea fue, bueno, me encontré con un gran malezal alrededor del tilo y la idea era, bueno, cortar un poco el malezal, seguir así como el círculo alrededor del dibujo que hacía la sombra del tilo al mediodía y cortar toda esa maleza como para preparar el entorno del tilo para que después pudiera sujetar estas hamacas que se ven al final del video colgadas para que pudiera ir gente a disfrutar, a acariciar, a abrazar, a estar, a olfatear, como eso, como también generar una situación en donde otras personas pudieran reciprocar al tilo de otra manera, pero digamos, estando en una situación como de placer, de juego, de como un hanging, ¿no? Esa fue un poco la idea del contrato laboral. Más allá de la idea de, no tanto como la idea laboral, aunque hay 8 horas de trabajo, la idea más que nada era como un intercambio energético. Yo en esa época estaba leyendo a Bataille y me interesaba mucho, todavía me interesa toda la situación de qué ocurre en el intercambio de energías cuando uno se propone un intercambio recíproco, ¿no? Que obviamente no es idéntico o igual, pero hay como un intercambio en donde ambas partes dan algo, toman algo, etc. Y eso era un poco lo que me interesaba como contrato laboral. El encuentro con el tilo, así como no fue programado, ni pensado de antemano, ni anticipado, ni nada. Y esto me vino muchos años después, pensarlo de esta manera, pero en el momento mi sensación fue que el encuentro fue completamente intuitivo y azaroso, digamos. Pero muchos años después me encontré con un texto de 2 personas que son de pueblos originarios de acá, del noreste de lo que vendría a ser ahora Estados Unidos y sudeste de lo que vendría a ser la nación de Canadá. Pero son pueblos originarios que se juntan bajo la denominación de la Haudenosaunee, que es una confederación de tribus, naciones originarias. Y estas 2 personas escriben sobre la idea de que en realidad la imaginación no le pertenece al ser humano, no es una cualidad ni sensorial ni cognitiva del ser humano, es casi como si fuera un común de la conciencia planetaria, de todos los seres que existen en el planeta y que por ende se va como expandiendo, contrayendo, contagiando, influyendo de una manera, no sé, que a mí me pareció, hablando de reciprocidad, me parece como mucho más bondadosa esa idea que la de pensar que los seres humanos somos superiores y excepcionales y por ende somos los únicos que tenemos imaginación y que nuestra imaginación nos pertenece no solamente al ser humano, sino al individuo en particular, ¿no? Entonces es como, a mí me da mucha paz poder pensar en ese registro, porque a esta altura del partido me da mucha pena lo que estamos ocasionando en el planeta y prefiero pensar que la imaginación nos excede y que la imaginación nos va a ganar en todo caso y que nos va a influir de una manera en que vamos a poder imaginar mejor para todos, ¿no? Todes, todas, el planeta entero. Y bueno, entonces como que me abrazo de esa idea y quiero multiplicarla y compartirla para que continúe su vuelo. Y nada, bueno, me encantaría estar ahí, pero bueno, esto es lo que se puede. Y menos mal que existe este medio también, así que muchas gracias de nuevo por habilitarlo. Mi historia con los tilos. Agradecemos nuevamente a Liliana, Aldana, Jackie, Gaia, Julián y Carla por haberse sumado a este ciclo, a Vivi por compartir su pieza y contarnos todo su proceso creativo desde tan lejos. A la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, a Roxana y Yamil, por invitarnos a ser parte de Cíclopes, a Ana da Costa, que no sé si está por ahí, por haber sido puente, a la librería Fetiche, por traer a este espacio sus libros, que está instalada afuera, y pueden encontrar los libros de todos los autores que acaban de leer, a todo el equipo técnico que trabaja para que todo funcione impecable,
Y gracias a todos y todas ustedes por estar aquí hoy. Los invitamos a un brindis afuera. Muchas gracias.